Señor, añada gracias a nuestra hermana María cada día más. Amén. Decía la alabanza que Él siempre tiene el control, ¿no? Y eso radica en nuestra paz. El Señor dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice que yo no la doy como el mundo la da, ¿no? No es la paz que el hombre se ofrece con su dinero, con su comodidad, con la seguridad de que tienes un buen trabajo, estás ganando bien, la seguridad de que no tienes enfermo, no tienes situaciones divergentes en tu vida. Y eso, para el hombre natural, esa es su paz. Su paz es que no tenga ningún conflicto. Pero si algo medio se la mueve, ya se pierde la paz. Ya no la tiene. Nosotros no. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor es que Él tiene el control. Amén. Que Él tiene el control. El control no lo tengo yo. Su paz es que Él tiene el control. No importa lo que esté aconteciendo, no importa lo que esté sucediendo, Él tiene el control. Amén. Hay un itinerario donde nosotros estamos viviendo, y en ese itinerario todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor, el Dios que predicamos, el Dios que amamos de adoramos, el Dios que nos dio el ser, el Dios que nos dio la vida, siempre tiene el control. Amén. Y no importa lo que nosotros hagamos, Él tiene el control. No importa lo que la circunstancia te diga, Él tiene el control. ¿Ok? Entonces nosotros debemos estar allí. Y cuando podemos creer eso, entonces disfrutamos de la paz que sobrepasa el entendimiento. Amén. Es maravilloso saber que Él tiene el control y que no somos nosotros. Bueno, Señor, no puedo hacer nada, en tus manos lo dejo. Conforme a como tú digas, Señor, así será. Señor, no puedo hacer nada con esto. Esto no es mío, no, Señor, no puedo más. Pero a ti, en ti descanso, te las entrego. Por eso dice que le entreguemos a Él nuestras cargas. El problema es que a veces tenemos tantas cargas, nos acostumbramos a ser cargadores, a ser llevadores de carga. Entonces el Señor, le entregamos las cargas al Señor y el Señor nos quita la carga y nos da su paz, ¿no? Pero entonces yo agarro, como soy un cargador, estoy acostumbrado a cargar, entonces voy por todos los lugares. Voy para casa de mi mamá, para casa de mi papá, para casa de mis amigos, y entonces a donde quiera que haya una carga, la agarro y me la echo encima. ¿Ves? O sea, las mías se las entregué a Dios, pero ahora yo vengo a tomar las de los demás para yo andar cargado. ¿Ves? No es así. No es así. Sí, le entregué mis cargas al Señor. Las personas que están a mi alrededor también tienen que aprender a entregarle sus cargas a Él. Él es la paz. Él es la paz. Separados de Él nada podemos hacer. Amén. Y esa es la verdad que nosotros debemos vivir, y de allí proviene toda nuestra paz, toda nuestra fuerza, nuestro poder. Eso significa que Dios tiene el control, no nosotros. Cuando ando por ahí afligido, abatido, desesperado, es porque estoy viviendo conforme a mis rudimentos y no los rudimentos de Dios. Ando cargado porque no he querido, pues, no me da la gana de entregarle mis cargas al Señor. ¿Ve? Y si esta carga es mía y yo la quiero cargar, pues, ¿por qué se la tengo que entregar? ¿No? Sí, así es. A veces hay hermanos que andan por ahí con una Biblia bajo el brazo, pero hay otros que andan con un portafolio. ¿Qué tienes ahí, hermano? No, mis cargas, ¿vale? Que el Señor tenga. Glorioso es el Dios que predicamos. Amén. Tenemos que aprender a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, sobre todo en estos últimos tiempos, que todos los días hay noticias, desesperantes, noticias que verdaderamente en estos días yo glorificaba a Dios, ¿no? Porque observé y le digo, oye, pero tantas cosas, y afuera, por ejemplo, en Europa, en esos países que han tenido situaciones fuertes, todo el movimiento que hay, desde afuera hacia acá vienen noticias terribles de Venezuela, ¿no? Que aquí estamos en un caos, pues. Pero yo no siento eso, pues. Yo veo que la gente sigue trabajando, la gente sigue caminando, siguen haciendo sus cosas, aquí no está pasando nada, ¿no? Pero no es que no esté pasando,
Hay un Dios todopoderoso y hay un pueblo de Dios doblando rodillas, hay un pueblo que estamos orando, clamando, y Dios es fiel. Amén. Amados, vayámonos de aquí hoy sabiendo que Dios tiene el control. Amén. No se lo quitemos nosotros a Él para estar desesperados. Sigamos viviendo bajo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. No nos alteremos. El Señor tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor. No somos todos los que somos. Si esta mañana oraba porque siento que hay una situación que hemos estado llevando y queremos resolverles con nuestras fuerzas. Nosotros no podemos resolver nada con nuestras fuerzas. No importa cuánto dinero usted pueda tener, no importa cuánto usted conozca de esa circunstancia o de esa situación. Si eres sabio en tu propia opinión, también en algún momento te vas a quebrar. Porque llegará el momento en que tal vez no tienes eso, no lo puedes manejar en la misma forma como has estado manejando las cosas, y en algún momento eso se manifiesta. Pues. Entonces tenemos que aprender. En estos tiempos hemos estado aprendiendo una enseñanza que vamos a empezar a desarrollar, pero nosotros tenemos que personalizar el Evangelio. El Evangelio es nuestra vida, el Evangelio es inherente a nosotros. Nosotros fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Cuando creímos, cuando dijiste creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, allí fuiste sellado con el Espíritu Santo. Allí fuiste apartado para Dios. Y sobre ese apartamiento, así con esa manifestación, con esa certeza, convicción y seguridad, tenemos que vivir. Así tenemos que vivir nosotros, desde ese sello. No con el sello que teníamos de Génesis 3, en el Edén, cuando el hombre pecó, cuando el hombre se separó de Dios. Ese sello ya fue quitado de nosotros, porque ahora nosotros morimos y nacimos, morimos y resucitamos con Cristo. Tenemos una nueva vida. Ya nosotros no es el muerto que anda caminando, ya no es el muerto. Ahora el que está caminando es el Hijo de Dios, el revivido, el renacido, el que Dios le dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y puso su Espíritu Santo dentro de él. Eso somos nosotros. Ese es el que está caminando en este tiempo, y así nos debemos sostener. Amén. La palabra el título de la enseñanza de hoy, vamos a estar compartiendo, se llama debemos ser distinguidos. He estado bastante meditando, el Señor me ha estado hablando mucho aquí, y de verdad, bueno, dije, bueno, Señor, conforme a tu voluntad así se haga. Pero antes quisiera preguntar algo. ¿Qué es más fácil, o qué sienten ustedes, 2, 3 que me digan, qué sienten ustedes que es más fácil? Vivir con el nombre aludiendo a alguna entidad religiosa, o vivir como hijos de Dios. Escuchen bien lo que les estoy preguntando. Existen muchas identificaciones, identificarte con una denominación religiosa, es decir, católico. No tengo nada contra mis amados hermanos. Vivir como católico, vivir como adventista, vivir como bautista, vivir como no sé, testigo de Jehová, vivir como anglicano, vivir como ortodoxos, porque después de la reforma de Martín Lutero, fue que se empezaron a manifestar diferentes entidades religiosas, ¿verdad? Instituciones religiosas. Pero ¿cómo sucedió eso? Era lógico y normal. Martín Lutero, Dios le da la revelación, a él se afilian hombres como Wesley, como Juan Bo, hubieron muchos hombres que se alinearon con él en cuanto a esa visión, y ayudaron a hacer el estamento y desarrollar nuevamente todo lo que en ellos competía. Pero cada uno siempre tenía alguna revelación o tenía y entonces discrepaban en algún punto.
Entonces, estos que discrepaban se separaban, ¿sí? Y montaban, y entonces ellos empezaron a caminar conforme, sí, sabiendo, en la reforma, sabiendo que el justo por la fe vivirá, pero lo manifestaban de acuerdo a su modo, y de ahí fue que se fueron formando las diferentes corrientes religiosas. De ahí son los renacentistas, de ahí son los anglicanos, de ahí que fueron los que de ahí nacen también los bautistas, de ahí nacen todas estas denominaciones religiosas. Al final, la última de ellas es la del Pentecostés, que ya va a tener cerca de 100 años, hace como 90 y pico de años, 90 y tantos de años. Eso nació en Estados Unidos. Pero en todo caso, lo más importante es que, sin embargo, Dios determinó también que nosotros fuéramos sus hijos. Por eso les pregunto, ¿cómo es más fácil o cómo deberíamos de vivir? ¿Con alguna de estas denominaciones o como hijos de Dios? O sea, ¿qué es más fácil hacer? Debe ser pero lo más fácil es vivir como una entidad religiosa, porque fíjense, para que usted vea, sí, el deber ser es que vivamos como hijos de Dios, porque a eso fue lo que Dios nos llamó. Dios no nos llamó a ser instituciones religiosas, a formar parte de instituciones religiosas. Dios nos llamó a que nos llamáramos, a que viviéramos como hijos de Dios. Dios no tiene hijos terrenales, Dios tiene hijos en la tierra. Por eso a los que llamó, a los que escogió, les dio, a todos los que creyeron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el deber ser. Pero como quiera que sea, que el hombre es cómodo en su naturaleza, le gusta, prefieren no despojarse de no despojarse de su investidura, de lo que él es, de lo que tiene, de lo que puede. Entonces el hombre, como no quiere o no se quiere despojar, le cuesta despojarse de todo su, ¿ves? Entonces prefiere asumir la identidad religiosa y no la de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te constituyes en hijo de Dios, el hijo de Dios tiene que vivir como alguien distinguido. El hijo de Dios tiene que vivir como alguien diferente. El hijo de Dios no es una persona común. El hijo de Dios tiene que constituirse en hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que evidenciar, mostrar los atributos de quien lo asumió, de quien lo escogió como hijo. Los hijos somos reflejos de los padres, ¿sí? Los hijos somos reflejos de los padres. Normalmente los padres somos los que educamos, enseñamos, somos los que le manifestamos, pues, somos los que guiamos y le damos la identidad a nuestros hijos. Normalmente los hijos asumimos la identidad de nuestro papá, aún hasta en los oficios. Desde temprano nos abocamos, y los padres también. La cultura, por ejemplo, europea es muy buena en cuanto a ellos. Los europeos, los judíos, ellos tienen sus negocios y sus oficios, y ellos dentro de sus negocios involucran a la familia toda desde el principio. Entonces ya cuando los muchachos tienen 13, 14 años, ya los muchachos ya son, con 15 años ya los muchachos son lo que deben de ser. ¿Ah? Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Yo tuve un amigo pescadero allá en La Guaira, y cuando yo iba siempre tenía un niñito, en las vacaciones se llevaba, yo tenía 10 años, y se lo llevaba y lo ponía en la caja, y lo ponía acá y lo enseñaba, y el niñito era un campeón. Yo le pregunté, oye, pero no, bueno, porque voy a esperar que sea un hombre para enseñarlo. No, yo lo enseño desde ahora, y él está estudiando lo que él quiere hacer, pero que él vea verdaderamente y conozca el negocio, el oficio de que subsiste, de lo que nosotros subsistimos. Me pareció una buena argumentación. La enseñanza de este día, le damos gracias a Dios y le pido al Señor que obre con poder para que todos y cada uno nos llenemos de ella y podamos tener lo que Dios ha dispuesto para nosotros en esta tarde.
Vamos a estar leyendo, vamos a sustentarla en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Y vamos a estar leyendo el versículo 12 y 13. Amén. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Muy conocido, pero poco cumplido. Sí, es un versículo muy cumplido, muy conocido, es básico para nosotros, pero poco cumplido. O sea, lo conocemos, pero no lo ponemos por obra, no lo cumplimos, ¿no? Eso es lo que les estoy diciendo. Y dice de la manera siguiente, y ya vamos a conocer por qué. Dice de la manera siguiente, amén. Más, lo que pasa es que es pertinente hablar siempre del 11, para que sepamos de qué se trata. Dice el 11, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Él vino al pueblo de Israel, al cual era la promesa de la redención. A él vino, pero ellos no lo aceptaron, por el contrario, lo vejaron, lo mancillaron y hasta lo mataron. Todavía lo están esperando, ellos todavía no, los que están dentro de Israel, los ortodoxos, los mesiánicos, es diferente, ya los mesiánicos tienen más amplitud en cuanto al conocimiento ya de que Jesús vino, en fin, qué sé yo. Pero bueno, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Como ellos despreciaron esta gracia, como ellos no lo recibieron, el Señor la extendió hacia nosotros. No porque ellos lo despreciaron, sino porque ese, desde el principio, fue el plan de Dios. Amén. Que la gracia fuera para todas y cada una de los seres humanos. Pero había una palabra que le había dado a Abraham y que como pacto Dios la tenía que cumplir. Amén. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. En otras palabras, Dios siempre ha cumplido y cumplirá siempre su palabra. ¿Ok? Entonces dice, el 12 dice, más a todos los que lo recibieron, que aquellos no lo recibieron, pero ahora sí tiene contexto. Y decimos, más a todos los que lo recibieron, somos nosotros. Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios por esta palabra, la bendecimos en esta hora, te damos gloria y honra al Señor. Asumimos, entendemos y la aceptamos como palabra tuya. Te pedimos que por medio de ella obres hoy y siempre en nuestras vidas, que se haga rema, que nos inquietes por medio de ella a ponerla por obra, a cumplirla. Y te damos las gracias y te damos la gloria. Señor, en esta hora que nos disponemos a recibir esta enseñanza, te pido que sea usted abriendo nuestros corazones y hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Entonces, por eso decía que es poco cumplida, porque dice que somos hijos de Dios, pero no la cumplimos, no caminamos como hijos de Dios, ¿no? Cumpliendo esta palabra hay cosas. De esto vamos a estar hablando. Nosotros hemos estado hablando bastante en estos últimos tiempos como de los hijos de Dios. Si ustedes revisan un mes y medio, las últimas enseñanzas, todas la mayoría tienen un contexto del Hijo de Dios, porque nos ponen, la semana pasada, por cierto, hablábamos de nuestra identidad espiritual, ¿sí? Mi identidad espiritual. O sea, mi identidad espiritual es que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un ser espiritual y por lo tanto Dios mora en mí, yo soy una persona del reino de los cielos. Entonces mi identidad espiritual es lo que me define como hijo de Dios. Por eso diría yo que los últimos meses, podría decir que hasta los últimos 2 meses, hemos compartiendo temas alusivos a los hijos de Dios, que somos nosotros. De allí que todas las enseñanzas, cuando las vivimos en la corriente, nos llevan a manifestar la identidad, la seguridad y la autoridad. Amén. Esas son 3 cosas que nos definen y que se manifiestan, que se deben de tener
como identidad, la identidad de hijo. Tiene que manifestarse. Estos hijos, dice que a todos los que le recibieron le dio potestad. La potestad se traduce en dos aspectos. La potestad se traduce en derecho y autoridad. ¿Ok? Cuando dice potestad, se traduce en estos dos aspectos. En el derecho que te da ahora como hijo, pero también en la autoridad espiritual para quebrantar las tinieblas y que usted se pueda constituir en ese hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Por eso que lo primero que te da, y fíjate, no te dice, la palabra no dice literalmente, mas a todos los que lo recibieron, los hizo hijos de Dios, o los constituyó en hijos de Dios. No dice así. Lo primero que te da es la potestad. A todos los que le recibieron, les dio la potestad. La potestad es el derecho de hijo. ¿Ok? El derecho de hijo. Y la autoridad para constituirse en ese hijo. Eres hijo por derecho. Pero ahora también tienes la autoridad para constituirte en hijo por hechos. Entonces te dice, les dio la potestad para ser hechos. O sea, ahora con esa autoridad, usted tiene la autoridad ilimitada de Dios para quebrantar las tinieblas, para destruir, deshacer toda obra de maldad, todo aquello que te constituía en hijo del diablo, por decirlo de alguna manera, porque eso de allí venimos. Dice que nos fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso en el ámbito espiritual, en el cielo, allá en el reino de Dios ya fue constituido. Ya eso fue establecido. Nosotros lo tenemos que hacer en cada uno de nosotros. Esa transición la tenemos que hacer nosotros para vivir conforme a como Dios ha dispuesto, como para vivir como hijos de Dios. Entonces, esa autoridad que nos da es para que todo aquello que pretenda levantarse, no hay nada que se pueda levantar o oponer a que usted se constituya en hijo de Dios. Esta es una verdad absoluta, indubitable. O sea, te dio la autoridad plena de Él, el Dios absoluto y soberano, te dio la potestad, la autoridad plena para quebrantar, romper, destruir todo aquello que te impedía ser hijo de Dios. Y así debemos asumir esto. De esta manera debemos asumir quién soy, qué tengo y qué puedo, ¿no? Haciendo esto, puedo empezar a vivir como un hijo de Dios. Y nosotros también, ¿verdad? Como iglesia regional que somos adscritas a la iglesia Camino al Cielo, nuestra iglesia central, también estamos llamados a compartir las enseñanzas que también en esta iglesia nuestro pastor Andrés comparte a todos y cada uno de los miembros de ella. Y si nos fijamos bien y revisamos un poco, vemos que en las enseñanzas de estos últimos tiempos del pastor Andrés también tienen que ver con los hijos de Dios, con la identidad. De eso ha venido hablando en todos estos últimos tiempos. Entonces nosotros estamos en la corriente, no nos podemos separar. O sea, tenemos que hablar todos una misma cosa. Entonces, yo no me pongo de acuerdo con él, pero tenemos el mismo espíritu. ¿Ok? Yo no me pongo de acuerdo con él para darle un mensaje, pero estamos en la corriente, tenemos el mismo espíritu. ¿De qué estoy hablando? El mismo Espíritu Santo que está en mí, está también en el pastor Andrés. ¿Estamos en la corriente? Sí. El mismo espíritu que le habla a él es el mismo que me habla a mí. Yo de una manera y él de otra, pero al final es la misma corriente. Es el mismo mensaje. Estamos en la misma dirección. Amén. Entonces, eso es lo más importante que debemos conocer. ¿Ven? Entonces, no es si el Espíritu lo inquieta a él y me inquieta a mí, hablar de hijo de Dios es porque es indispensable, es sumamente importante que en este tiempo nosotros compartamos y nos constituyamos en esos hijos de Dios. Amén. Del cual hemos... Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad no es otra cosa que como hijos de Dios nos manifestemos acá en la tierra. ¿Ves? Que ya es el tiempo de que nosotros empecemos a caminar acá en la tierra como hijos de Dios.
¿Ve? Entonces eso requiere el Hijo de Dios que mostremos a ese Hijo de Dios que somos llamados. ¿Ve? No al religioso, sino al Hijo de Dios, el hombre de gracia, el hombre piadoso, el hombre justo, el hombre correcto en toda su manera. Eso que solamente con que usted llegue a cualquier lugar, las personas deben saber que tú eres un hijo de Dios. Donde quiera que lleguemos, las personas, el lugar, los ambientes, todo debe manifestarse que nosotros somos hijos de Dios. A ver, vamos a ver una cita, por ejemplo, Marcos capítulo, vamos a ver en Marcos capítulo 1, si me ayudan los hermanos, para que podamos corroborar esto. Marcos capítulo 1, versículo 26, creo. No, es antes. Voy a leer desde el 21 y dice: ajá. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escritos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto fue un hombre endemoniado que estaba en la iglesia, un demonio hablando a través del hombre. Jesús le dijo, pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando alguna voz, y saliendo a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Pero vemos aquí que Jesús llega y vemos cómo hasta los demonios inmediatamente se sacuden a donde quiera que nosotros lleguemos. Hoy en día vemos hermanos endemoniados. Yo no es que no crea. No es que yo no crea en los demonios. Yo sé que existen los demonios. Lo único es que no puede cohabitar la luz con las tinieblas. Es decir, no puede. Si yo estoy sellado con el Espíritu Santo y en mí mora el Espíritu Santo, entonces no puede venir Satanás o cualquier demonio a decirle al Espíritu Santo: salte, porque yo voy a poseer al pastor. No sé si me estás entendiendo cuál es el punto. También segunda de Corintios 3:17, si no me equivoco, también dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Así está escrito, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Entonces, no creo que ningún demonio o Satanás le pueda decir: mira, salte porque yo voy a poseer a este varón. Entonces, no quiero caer en estas situaciones de doctrinas de demonios y tener que explicarlo. Tengo mis explicaciones bíblicas y se las puedo dar a todo aquel que verdaderamente quiera. No, que yo quiero saber. Bueno, pregúnteme cuando quiera, pero que no sea en este momento, ¿verdad? Y les voy a... Nosotros no hablamos de doctrina de demonios, no las ejercitamos, no las practicamos. Tenemos que aprender a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de Dios en cada uno de nosotros. Vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ves? Entonces no puede el Espíritu Santo salirse para que me venga a poseer un demonio. Entonces, toda la semana tiene que estar: fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. ¿Cómo es eso, pues? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de quién? Entonces debemos tener esta claridad para que como hijo de Dios podamos avanzar. Amén.
Romanos 8, 16 y 19 también nos dice, nos confirma como hijos de Dios. Dice que debemos ser manifestados. ¿Cómo dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, ¿qué más dice? Y hijos, y si hijos también herederos. Mira lo que dice. Coherederos con Cristo. O sea, que estamos en el mismo sitial, estamos en el mismo lugar, la misma posición de Cristo. Eso es lo que nos está hablando. Coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese padecimiento no es que tienes que crucificarte con Él, como estaba crucificado Él, pero sí despojarte de las tentaciones, despojarte de las manifestaciones carnales, de los deseos carnales. Sí debemos santificarnos, sí debemos caminar para poder ser hijos de Dios. Por eso esa es la diferencia, que aquí tienes que hacer algunas cosas para vivir conforme a este orden. Pero hay personas, hay hermanos, o habemos, para que no caigan que yo estoy mal hablando, que llegamos y tenemos cualquier cantidad de tiempo morando en los lugares y en nuestra familia y somos incapaces de darles una palabra, somos incapaces de manifestar un testimonio de gracia, sino que por el contrario, vivimos siempre haciendo las mismas cosas que hacíamos anteriormente. Y las personas, los familiares, que es el primer ministerio que Dios nos da, donde nos llama a ser testigos para ellos, y resulta que en mi misma casa no puedo darle a mis hijos un testimonio. No puedo dar en mi casa a mis hermanos un testimonio, a mi mamá, a mi papá. O sea, eso que siempre dentro de la casa, mi tía, mi primo, hay muchos que tú ves, no, vale, que el evangélico va a ser eso es lo que es un hijo del diablo. No, tú no lo ves, y sigues despotricando de la persona, porque esta persona es incapaz de manifestar un testimonio de que Cristo muere en él. Usted me entiende lo que estoy hablando, ¿verdad? Ese es el gran problema que tiene la iglesia, que no te manifiestas como hijo de Dios, que no muestras verdaderamente que el Espíritu Santo de Dios está morando en ti, y entonces sigues viviendo conforme a tu vieja manera de vivir. No hay cohabitabilidad entre la luz y la tiniebla. Donde hay luz, no hay oscuridad. Si la luz alumbra, no pueden las tinieblas retroceder. Por lo tanto, los hermanos en Cristo estamos llamados a vivir conforme a la luz y no a las tinieblas. ¿Ves? Tenemos que aprender a vivir conforme a ese orden, lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Dice la palabra que Cristo, el Señor, se hizo un cuerpo para venir a reconciliarnos con Él. Y nos dio a nosotros, y nos reconcilió y nos hizo reconciliadores, nos dio la denominación de embajadores. ¿Ves? Que somos ahora los que estamos llamados a propiciar este evangelio para que los demás crean. Eso significa que somos testigos. Y el testigo es el que testifica con su vida. Por eso es que está el Espíritu Santo en nosotros, porque ese es el poder de Dios en nosotros para testificar de Dios, para quebrantar las tinieblas, para desarraigar, para despojarnos, para hacer todas aquellas cosas que anteriormente con nuestras fuerzas no podíamos hacer. Amén. Dice que también la tierra clama, y también el 19 dice que nos confirma que somos hijos de Dios, pero que también la tierra dice que clama por esa manifestación gloriosa de los hijos. Y eso es importante, que mientras nosotros verdaderamente no podamos manifestarnos como hijos, la tierra sigue todavía viviendo en tinieblas, sigue viviendo en sufrimiento. La tierra, me refiero a esa tierra que maldita fue por causa del hombre en el Edén, cuando el hombre pecó. Entonces nosotros somos esa bendición para la tierra, la tenemos nosotros ahora. La bendición para nosotros somos la providencia de Dios para las almas. Debemos tener en cuenta para qué Dios nos ha llamado, para qué nos constituyó en hijos. Nos constituye en hijos para que testificáramos de Él aquí en la tierra. Siempre digo y lo voy a repetir hasta que el Señor venga. Lo digo porque así está revelado a mi espíritu y mi alma. ¿Cómo está revelado? Dios no tiene hijos terrenales. Dios tiene hijos en la tierra. Y al final de esta enseñanza vamos a salir de aquí convertidos en hijos. Para nosotros este debe ser uno de nuestros principales motivos, que es la manifestación de los hijos de Dios
por medio de la cual, como está escrito en 8, 19 al 21, hermana, en Romanos 8, 19 al 21. Porque en el anhelo, ahí está, el anhelo. Eso somos nosotros. Por donde quiera que andemos, los hijos de Dios, las tinieblas deben retroceder. Y eso es el refrigerio para la tierra. Que las personas, porque esto mismo que está en mí, esa persona me debe ver y debe anhelar tener eso que yo tengo. A donde quiera que yo llegue, debo ser testimonio para ellos. Ese es ser hijo de Dios. Las personas deben anhelar que vayamos a sus casas, nos deben invitar. Oye, vale, un compañero de trabajo debe decirle, oye, varón, oye, Henry, tú pudieras ir un día a mi casa, vale, yo quisiera que tú fueras a mi casa y me hablaras de esto. Las personas deben verlo en nosotros y deben anhelar que vayamos a sus casas. Nosotros debemos ser, dice la palabra, que debemos ser tierra deseada. Así está escrito. ¿Por qué? Porque donde quiera que nosotros vamos, hay luz, hay paz. Donde quiera que nosotros vayamos, se va a manifestar ese poder de Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, así debemos nosotros, debemos propiciar la sanidad de los ambientes. Entonces, nosotros somos eso. La gente nos debe anhelar, pero tenemos que manifestarse para que haya este refrigerio. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Eso fue cuando el hombre pecó, quedó cautiva, y así está la humanidad entera hoy. ¿Cómo? Bueno, condenada eternamente. La tierra está separada de Dios, muerto para Dios, y por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Están separados de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Separadas de Dios, nacen con el pecado original y está condenada eternamente. Entonces así está la humanidad entera. Y el 21 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad y sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción y libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma libertad que tenemos nosotros va a ser propiciada en la tierra. Muchos dicen, no, cuando el Señor venga, hermano, ya usted y el Señor, cuando el Señor venga, nosotros no tenemos que, cuando el Señor venga no vamos a vivir en esta dispensación. Cuando el Señor venga vamos a vivir en la otra dispensación, en el reino milenial, vamos a estar con ellos. Ya no se trata de lo que tenemos que hacer ahora, lo tenemos que hacer ahora. Cuando el Señor venga ya no hay más gracia. Ya se terminó el tiempo de gracia y entraremos en otra dispensación. Entonces tenemos que conocer esto. Esto es ahorita nosotros, los hijos de Dios, la libertad para la tierra, para el mundo entero, para las personas, somos nosotros, los hijos de Dios. Pero entonces resulta que los hijos de Dios execramos a las personas. Bueno, no voy a hablar a las mismas familias. Entonces, no doy un testimonio de gracia. Entonces, a mí me ha tocado llegar a algún lugar. No vale, Henry, no, pero este varón está, no vale, este es un hijo del diablo, que varón nada, vale. Está, ¿me entiendes? Y despotrican de este varón que anda con una Biblia, de este varón que va a la iglesia, de este varón que se viste de una manera, porque son condenadores. Hacen cosas que no, lo que mandó a hacer Dios no lo estamos haciendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Escuchen bien. Ser hijo de Dios es la distinción universal. Es decir, cuando hablo universal, entre el cielo y la tierra. La distinción universal más grande y poderosa que pueda recibir hombre alguno acá en la tierra. Ese es imagínense usted lo que le estoy diciendo. La distinción honorífica más grande que puede tener hombre alguno en la tierra es poderse llamar hijo de Dios. Eso no tiene comparación alguna. Imagínense lo que le estoy hablando. Y esta es la distinción, la mayor bendición que Dios haya podido habernos entregado a todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Hijos de Dios con derecho y autoridad. Y como tal debemos ser distinguidos. Este distintivo se tiene que apreciar, se tiene que manifestar donde quiera que usted esté.
debe ser reconocido como un hijo de Dios. Debe de haber esa distinción. Ese es ser distinguido. ¿Qué es ser distinguido? No, distinguido no es que yo soy tengo tantos millones. Yo, por ejemplo, ¿quién no sabe de Elon Musk? Todo el mundo conoce a Elon Musk. ¿Quién no sabe de Bill Gates? Todo el mundo. Pero porque ¿cuál es el distintivo de ellos? Tienen todos los dineros del mundo. Son hombres notables en el mundo entero. Pero así como ellos, también hay otros novelistas de la cultura, actores, en fin, y ese es su rango también en la nobleza, pero más adelante vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ves? Y como tal debemos de ser nosotros esos hijos de Dios, distinguidos, no una distinción jerárquica, honorífica, militar, o una distinción de nobleza, culturales, actores, literarias, por ejemplo, escritores, novelistas. Entonces son estos hombres que son reconocidos en el mundo entero, y eso los hace distinguidos, pues, donde, ¿me entiendes? Son hombres que todo el mundo los quiere tocar, que todo el mundo los quiere estar donde están ellos, los militares iguales, en todos y cada uno de los lugares. Distinciones de todo tipo, y etcétera. La distinción de nosotros no es hecha por ningún mortal. Todas estas distinciones son hechas por el hombre. Amén. La de nosotros no es hecha por ningún mortal en la tierra, no es hecha por ningún hombre. La distinción de nosotros nos las ha dado caliente. La distinción de ella nos las ha dado el Dios absoluto y soberano, quien hizo los cielos y la tierra, y a este Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, con todo su poderío y su señorío, fue el que declaró y decretó que todo el que lo recibiera les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, esta es una verdad sine qua non. Irrefutable, ¿no? Que es como debemos de vivir. Esta es nuestra distinción que no ejecutamos, que no realizamos, que está encubierta, que no se revela, que no se manifiesta, que está oculta y que debemos revelar, manifestar aquí en la tierra. Ya es el tiempo. Debemos verdaderamente de caminar como hijos de Dios. Y ese es lo que debemos y podemos poner por obra todos y cada uno de nosotros. ¿Ven? Esa distinción se tiene que mostrar. Debes encargarte, ocuparte de que donde quieras que llegue puedas testificar de que tú eres un hijo de Dios. No importa si en tu escuela, no importa si en tus reuniones, pero debe haber la misericordia. Debemos aprender a ver con ojos de misericordia. Debemos ver con gracia, debemos ayudar, no porque te diga bueno, porque bueno solamente es nuestro Dios, ¿verdad? Pero sí hay atributos de Dios que están en nosotros. Dios nos dio su imagen y su semejanza, y esa es la mayor distinción que nosotros podamos tener. Nos hizo a su imagen, a semejanza de Dios. Escuchen bien, ese es algo que nada ni nadie nos las puede quitar. Ni siquiera Dios mismo nos las puede quitar, porque Dios nos da y quita. Amén. Entonces, nosotros tenemos que vivir conforme a esa maravillosa distinción. Pero sobre esta manifestación, pues, de la distinción con que debemos mostrarnos nosotros, los hijos de Dios aquí en la tierra, estaremos conociendo un poco más en el contenido. Escuchen bien. La distinción de nosotros, los hijos de Dios, nace en Génesis 3:15. La simiente de la mujer, el misterio eterno, oculto, que ni siquiera Satanás, el enemigo natural de Dios, pudo conocer, porque si él la hubiera conocido,
no hubiera promovido la muerte del Hijo de Dios. ¿Aló? ¿Entendemos esto? Si él hubiera sabido, porque él no es omnisciente, si él no hubiera sabido, si él hubiera podido entender de qué se trataba ese plan, la simiente de la mujer, seguro estoy que no hubiera promovido la muerte del Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, la simiente de la mujer, el misterio eterno oculto, que ni siquiera él mismo lo pudo saber. Por eso, la distinción que nosotros debemos manifestar es la revelación de este misterio oculto en todos y cada uno de nosotros, que hoy está develado por medio del Evangelio. Como lo está escrito en Génesis, vamos a ver Romanos capítulo 16. Vamos a hablar un poquito de Romanos capítulo 16, versículo 21 al 25, donde nos habla y nos dice que este misterio oculto ya fue revelado. Dice así, Romanos 16, 21 dice: sí, dice: os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y en toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estos eran los saludos, y es el saludo de un hijo de Dios. Este es el saludo que Pablo normalmente hacía en las cartas y cuando él escribía. El 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Mire este término, mi evangelio. Pablo habla del evangelio con un sentido de propiedad. Mi evangelio, o sea, la personalización. ¿Sí? Personaliza el evangelio. Él y Cristo uno son. Eso es lo que está hablando cuando dice mi evangelio. Entonces dice: y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, vemos acá que Pablo nos habla y nos dice que ya ese misterio fue develado. Fue revelado, ya no tiene velo, pues. Ya está abierto a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y esta obra y el contenido de Cristo es el evangelio que nosotros predicamos. Este evangelio es lo que nosotros estamos llamados como hijos de Dios a vivir, a manifestar todos y cada uno de los días donde quiera que estén. Por lo tanto, para poder, dice la palabra, para nosotros poder manifestar este evangelio, nosotros fuimos sellados desde el mismo momento. Y esa obra es la que tenemos que reflejar. No es forma de manera de que nosotros podamos mostrarnos como hijos de Dios, sino es por medio del evangelio. Amén. Eso es importante y necesario que conozcamos. La personalización del evangelio, de este evangelio revelado que, como lo dice el apóstol Pablo acá, Romanos, pues, dice que es la obra perfecta de Jesús el Cristo. El consumado es Juan 19:30, que significa que todo fue pagado. ¿Ok? Todo fue pagado, por medio del cual nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Y esto sin duda alguna es una gran distinción.
Así tenemos que vivir, sabiendo y conociendo lo que Dios nos ha dado, salvo por su gracia. ¿Ven? Hemos recibido la salvación eterna. Y no importa lo que alguno diga, no, que sí, tienes la salvación, pero tienes que cuidarla. Mira, Él te hizo salvo de una vez y para siempre. Y lo podemos demostrar. Amén. Entonces, óigame bien, en el mundo, la distinción la hace, la marca la humanidad entera, las sociedades del mundo mediante la separación de clases y extractos, como lo llaman ellos. Por ejemplo, en sociología hablan de los extractos, los sociólogos hablan de los extractos A, B, C, D, E. Cada uno de esos extractos, cada una de esas siglas A, B, C, D, es una calificación que le hacen al estatus social de las personas, ¿no? Y hay uno más allá de la E que es lo que llaman lumpen, que normalmente no pero esa es la más baja de todas, ¿no? Pero todas estas son clases sociales que están nomenclaturadas de esa forma. Entonces, esto es lo que ellos llaman distinguido. Te distinguen por clases de acuerdo a tu posesión económica, cultural, de acuerdo a lo que, de acuerdo a eso, pues de acuerdo a tu estatus, a tus medios. ¿Ves? Entonces eso es lo que define las clases en el mundo, que define la condición económica, social, cultural de las personas. Esas son los distintivos, ¿no? Y de acuerdo a ese extracto social con el que ha sido tildado lo que llaman clase social, eso los distingue a uno de los otros. Hombres de la sociedad, llámese el mundo. Entonces, así lo tenemos que entender. La distinción que nosotros tenemos como hijos de Dios es inherente a la posición adquirida que nosotros tenemos. ¿Cuál es la posición adquirida que nosotros tenemos? La acabamos de hablar en Juan 1:2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen bien, esa es una posición adquirida. ¿Cuándo la adquirimos? Cuando confesamos y aceptamos la obra de Jesús en Cristo. Cuando dije, creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepto como mi suficiente Señor y Salvador. En ese mismo instante fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Veámoslo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice que en ese momento fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Ven? Dice, ahí está. En esta tiempo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. En ese momento fuiste sellado. ¿Qué es un sellado? Apartado, ¿verdad? Te sacó de la manada, de donde estaba, y te puso aparte para él. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros tenemos este conocimiento y vemos la obra y vemos de dónde venimos. Esa es nuestra distinción. Ese sello celestial, el sello de gracia, es el mismo sello que tiene la redención. Solo que la redención, dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 38, 39, 36, 38, dice que Dios hizo un Señor y Cristo Jesús. Entonces, un Señor es el amo de todo, aludiendo a la esclavitud, a los esclavos. El Señor era el que compraba al esclavo y Él era el Señor de todo. El Señor era el Señor de ese esclavo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este hecho a que vosotros recibisteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Un fíjate, le dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, el Señor es el amo, el que pagó por ti y por mí, el que pagó, el que nos compró con su sangre. Él es el Señor, Él es el amo. Pero el Cristo
fue la acción de que Él, después que me compró, me liberó, me dio la libertad. ¿Cómo así? Yo era un esclavo, pero Él me redimió por su sangre, Él me compró, pero después agarró el título de propiedad y lo endorsó. Me dio la libertad, me dio, así hacían con los esclavos. Cuando los esclavos los liberaban, tenían que darle, el patrón, el dueño, le daba un título, y el título se lo endorsaba y él cargaba, y ya nadie lo podía volver a ser esclavo. Ya nadie lo podía volver a tomar como esclavo, porque él era ya una persona libre. Entonces eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús nos compró, pero también nos liberó. Entonces por eso habla de Señor y Cristo, porque Él ejerció las dos funciones. Nos compró y después nos liberó. Eso se llama redención. La redención es la justificación, que es el acto que le estoy hablando. La redención es la justificación, la santificación o la regeneración y la transformación, pero ese es cuando Él venga. ¿Ves? Son tres actos que se cumplen. Dos lo hace el Señor y el otro lo debemos hacer nosotros. El de santificarnos más cada día, desarraigando, quebrando, sacando, quitando todas aquellas que no son de Dios. Gracias. Esta madrugada empecé a toser y supe que iba a estar. Me tomé una pastilla de ahora. Ahora bien, veamos esto. Primera de Pedro 2:9 pone de manifiesto la distinción que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y si esto no es distinción, y si usted no toma esto, entonces nunca va a poder ver la verdadera distinción. ¿Y por qué tenemos? Porque esta es la base de esa distinción. Si usted no lo puede ver, entonces le va a costar, si usted no lo puede discernir, le va a costar mucho poder manifestarse como hijo de Dios y ser distinguido. ¿Ok? Entonces, primera de Pedro 2:9 comienza diciéndonos, y lo vamos a ir hablando. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su gloria. Amén. Entonces vemos acá que hay una obra y que Dios dice que, como Dios nos escogió, dice que, mas vosotros sois linaje escogido. Vamos a empezar a ver de qué se trata esto, qué significa cada uno de ellos. Amén. Dice la palabra, vea, linaje escogido. Linaje es descendencia. ¿Ok? Linaje es descendencia. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice de dónde nace esa descendencia. ¿Ok? Vamos a verlo. Ahí está. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Lo tenemos? Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ahí está. Ese es el linaje. ¿Ok? Nacido de Dios. Ahí está el linaje. Ahí está la descendencia, de donde descendemos ahora. Dice que quienes creen en Jesús, quienes creen en Jesús el Cristo es nacido de Dios. También primera de Juan 3:9 nos habla y nos confirma sobre ello. Amén. ¿Lo vemos? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Sí vemos? Aquí nos habla ahora, nos reafirma lo de que nacimos, la simiente. Dice que tenemos ahora la simiente santa, la simiente de gracia, la simiente de justicia. Es decir, tenemos una nueva simiente. Y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar, escuche bien, porque es nacido de Dios. Entonces, ¿conoces el pecado? Claro que lo conocemos, de allí venimos. Pero Dios se aseguró de que usted no pecara
Más después que Dios hizo la obra, el Señor, a ver, ¿cómo se los explico? Después que el Señor hace la obra de redención, se asegura de que perdonó nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro. Esto les sonará extraño. Ay, ¿cómo que Dios va a perdonar? ¿Cómo va a saber si yo voy a pecar mañana? Dios es omnisciente. Dios simple y llanamente se aseguró de que usted no produjera más pecado. ¿Cómo lo hizo? Te dio una simiente santa. ¿Lo entiendes, Carlos? Te dio una simiente santa. ¿Para qué? Para que ya no camines y no peques más. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿por qué es lo que te constituía en pecador? Que tenías una simiente de pecado. Y como tenías una simiente de pecado, cometías pecado, porque era natural que eso se manifestara en ti. Pero ahora el Señor te ha dado una simiente de justicia, una simiente santa, una simiente de gracia. Entonces ya tú no puedes caminar como caminabas anteriormente. Amén. No tú, yo. Ya no podemos caminar de esta manera. Amén. Entonces, no es que usted, oye, ya va, que esto es pecado. No le estoy hablando de eso. Eso es normal, simple y llanamente, que usted todavía tiene una grabación, un viejo hombre que está allí todavía levantándose. Y aquí lo único necesario, ¿cuál es lo necesario? Que usted entienda quién eres, qué tienes y qué puedes. El poder de Dios está en ti para quebrantar y desarraigarte, separarte de todo aquello que sabes que no es correcto. Tienes el poder ilimitado de Dios para quebrantar las tinieblas, para desarraigar, sacar, separar al viejo hombre. Amén. Entonces, primera de Juan 3:9, wow, se manifiesta de esta manera. También, ¿qué otra cosa dice que tenemos? La simiente santa. Por lo tanto, somos el linaje escogido de Dios por la fe, ratificado en Juan 4:7. ¿Cómo lo ratifica en Juan 4:7? Porque primera de Juan 4:7 pone de manifiesto cómo es que fuimos nacidos de Dios por su amor. Aquí nos habla y nos ratifica una vez más lo del nacimiento. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Este es ya nuestro caminar. Cuando nosotros estamos en este proceso de manifestarnos como hijos de Dios, nuestra base, es el amor. Pero no es el amor filial. No te estoy hablando de ese amor que tenía, sino el amor de Dios. El que está escrito en Primera de Corintios 13, ¿no? El 4 en adelante. Cuando se manifiesta eso, cuando el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amén. Entonces, no se goza de la injusticia, más goza de la verdad. Entonces, eso es lo que dice que usted está caminando como hijo de Dios cuando ejercita y pone de manifiesto este amor, porque eso es inherente a tu nueva naturaleza. Es inherente a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Esta es la manera, la forma. ¿Ves? Entonces tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios y de esta manera ya lo sabemos. La palabra misma es la que nos da esto. Real sacerdocio. Real sacerdocio, dice la palabra que también somos, ¿no? Entonces esto significa ser sacerdotes del Dios Altísimo. Es la mayor grandeza que cualquiera de nosotros puede tener. Todo esto forma parte de la obra perfecta de Jesús el Cristo iniciada en Génesis 3:15, pasando por Isaías 7:14, Mateo 1, 19 al 23,
confirmado en Mateo 16:16 y consumado en Juan 19:30. Amén. Entonces, toda esta obra, conforme a esta obra de gracia y confirmando lo dicho por el Señor en Éxodo, esta palabra nos confirma en Éxodo capítulo 19, 5, 6. Ahora pues, si tienes oído mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis testigos sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El 6 dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está, pueblo santo, gente santa, un reino de sacerdotes. Eso fue lo que Dios le había ofrecido en el Antiguo Testamento y esto se cumplió. En Apocalipsis 1, 6, 5, 6, veamos cómo dice. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Vamos a confirmarlo. Y necesito el testigo fiel, el que gobierna todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria en los por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos la confirmación del sacerdocio, ¿no? De que somos sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Más confirmación que esta no podemos tener. Formamos parte del real sacerdocio. Sacerdotes, el real sacerdocio lo que significa es sacerdotes de la realeza, ¿ok? Sacerdotes de la realeza divina. Eso somos nosotros, ¿ok? Entonces, a Él sea la gloria por esta distinción y esta escogencia maravillosa. Nosotros tenemos que bíblicamente siempre vivir. Esta es también nuestra distinción, ser sacerdote de Dios Altísimo. El Salmo 110:4 también nos habla de eso, si no lo pongan. Lo otro es nación santa. Ser una nación santa, es decir, somos un pueblo que Dios escogió y santificó exclusivamente para Él. Lo acabamos de ver en Corintios, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ¿no? Lo acabamos de ver. El 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice que eso es santificarnos. Eso es santificarnos. Nos lavó, aceptó nuestras culpas, nos quitó y nos hizo, nos limpió. Y después de eso nos constituye el rey y sacerdote para Dios. Entonces, tenemos que tener esta bendición maravillosa. Como está escrito, y como está escrito, dice la palabra que nosotros debemos vivir así. Dice: sé santo porque yo soy santo. La santificación eterna que se nos muestra en Levítico 11:4:4. Aquí hay muchas citas. Yo voy a tomar Levítico 11:44 primero y después tengo varias citas, pero yo las voy a dejar y voy a leer dos nada más. Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de una nación santa. Debemos vivir, somos santificados y como tal debemos vivir siempre, ¿ok? Dice también, voy a tomar otra cita aquí, primera de Pedro 1:14-16. ¿Cómo dice? Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra vana ignorancia. No sabíamos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir. ¿Qué más dice? Santo porque Dios. Somos una nación santa, ¿ok? Y así debemos vivir. Les dejo alguna cita para que después ustedes mismos, como le vimos en el Levítico 44-45, después el mismo Levítico capítulo 19-2, también el versículo 19-2, 19-20, y, perdón, 20-26, esto es Levítico, y Primera de Pedro, bueno, ya la acabamos de leer. Hoy nosotros sabemos que este mandato no es un acondicionamiento físico o algo por el estilo, o sea, sino que es inherente, emana de nuestro estado espiritual. De nuestro estado espiritual es que emana esta santificación, ¿ok? Como templo y morada del Espíritu Santo de Dios que somos. Como lo dice 1 Corintios 3:16. Dice que pueblo adquirido por Dios es la otra, pueblo adquirido por Dios es la otra condición que tenemos. Pueblo adquirido por Dios, dice, aquí se pone de manifiesto la escogencia divina que Jehová Dios, el Padre, hiciera a todos y cada uno de nosotros, mediante la obra perfecta consumada en la cruz por medio de Jesús. En Juan 19:3. Ese consumado es, le permitió a Dios el Padre, le permitió a Dios el Padre la restauración de todas las cosas, el orden espiritual en la tierra. ¿Ves? Y ese y a nosotros nos recrea. ¿Ves? A nosotros nos recreó, nos da, que es lo que nosotros hoy entendimos y lo que vamos a hacer en un momento, de tener ahora una posición adquirida. Esa posición es que nos hizo hijos. Cuando Dios creó al hombre, Dios no lo creó como hijo. Pero después que el hombre se pierde, ahora a nosotros nos recrea a sí mismo y nos constituye en hijos de Dios. ¿Ves? Una distinción, por eso hablamos de una posición adquirida. Entonces, la posición adquirida que nosotros tenemos como ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios aquí en la tierra, sin duda es la más grande que Dios, es lo más grande que Dios creó. Porque nosotros somos la obra prominente de Dios. Y ya estamos en la conclusión. Amén. Escuchen bien, esa obra prominente de Dios. Es bueno que escudriñemos ahí un poco, porque Dios hizo muchas cosas. Pero en el capítulo, cuando Dios crea en el hombre, en el capítulo de Génesis 1:28, Dios llama al hombre, Dios lo bendice y le da su plena autoridad, su señorío en la tierra, para que lo representara aquí en la tierra. Le dice en Génesis 1:28, él le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran y se mueven sobre la tierra. Le da señorío, le da autoridad, lo pone al frente de la obra que él había creado. Por lo tanto, el hombre era para Dios lo prominente, lo más grande de todo lo que resalta. Entonces, tenemos que aprender eso. Prominente como tal, etimológicamente, la palabra prominente etimológicamente proviene del latín, del verbo promene, que es igual o significa sobresalir o salir hacia adelante, ¿no? Que a su vez implica algo que se proyecta hacia adelante, que se destaca o sobresale del resto de lo demás. O sea, que de todo lo que Dios creó, lo prominente fue el hombre, porque Dios le dio autoridad plena. Nosotros somos, o sea, el hombre, cuando Dios lo crea, era el brazo extendido de Dios en la tierra. El hombre lo representaba aquí en la tierra. Él estaba al frente, por eso Dios le da un cuerpo, porque todo lo que Dios creó es físico y necesitaba que alguien estuviera al frente de todo. Y entonces fíjate que el que le da nombre a los animales es Adán. O sea, dice que Dios le trajo a todos los animales y Adán es el que le pone nombre a todos los animales, porque Dios le dio
Adán la autoridad plena para ejercer. La obra completa, la creación, Dios se la entrega a Adán. Por eso es que cuando el hombre peca y cae de la gracia, cae de la gracia, quiere que te falten unos 5 minutos. Cuando peca, cae de la gracia, ahí inmediatamente viene, Satanás toma la obra de Dios completamente, como lo dice en Lucas 4:4, él dice que todo fue entregado a él y a que a él quiera se la da. Entonces, de todo lo creado por Dios, el hombre es su obra preeminente, como escrito está en Primera de Pedro 2:9, que acabamos de ver, que dice, ¿para qué nos creó? Dice que para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, para manifestar ¿para qué nos creó? Para que manifestamos su magnanimidad, su pureza, su excelsa grandeza, su absoluta soberanía en la tierra. Eso somos nosotros, para eso nos creó, para que nosotros lo honráramos, lo adoráramos, para que nosotros lo exaltáramos a Él por encima de todas las cosas, para que nosotros, y esa es la misión nuestra, que el que vea al Hijo vea al Padre, que el que vea a nosotros, que el que nos vea honre a Dios por medio de nosotros, vea la obra de Dios, que puedan ver a Dios a través de nosotros. Es para ello para los que fuimos creados. Ahora bien, el mandato es claro, para anunciar las virtudes de ¿quién? ¿Qué virtudes? Los atributos de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto sin duda es la obra del evangelismo, que hoy nosotros estamos llamados a cumplir. ¿Ven? La gran comisión, la evangelización del mundo. ¿Verdad? Que como nosotros sabemos, son las 237 naciones y más de 5.000 tribus del mundo, hasta los últimos de la tierra. Ese es el mandato que nosotros tenemos hoy. Para eso debemos ser hijos de Dios, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. El mandato celestial, la restauración del reino de Dios aquí en la tierra. Es el mandato que Dios nos dio a nosotros, pero solamente lo debemos hacer como hijos de Dios. Es difícil ser testigo del Señor si no nos constituimos hijos de Dios. ¿Cómo vas a ser testigo? ¿De qué vas a testificar? Oye, Dios es bueno. Oye, Dios es grande y poderoso. Oye, esos no son los testimonios. El testimonio es que el que ve al Hijo, ve al Padre. El que ve a Charles tiene que ver a Dios, tiene que ver la obra de Dios en Charles. Igualmente a Edgar, a mí, a José y a todos y cada uno de nosotros. Esa es la obra para la que estamos llamados. Amén. Ahora bien, ¿cómo cumplir esta obra? La pregunta es, si no somos nosotros, entonces ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos el Evangelio. Entonces somos nosotros los llamados a darle cumplimiento a esta obra. Y si no es con el Evangelio, entonces ¿con qué lo haremos? Entonces por eso tenemos que cada día consagrar este maravilloso Evangelio en la vida nuestra. Tenemos que aprender a vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Amén. Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Amén? Porque esto no es mañana, es pasado. Somos testigos. El testigo testifica todos y cada uno de los días de su vida. Amén. Los testigos somos nosotros. Y el llamado es a vivir como hijos de Dios aquí en la tierra. Amén. Dios nos ha llamado, nos ha dado todo. Vivamos con ese distintivo, vivamos como seres distinguidos. Debemos ser esos distinguidos. Deben de ver a nosotros. Dice que somos la luz de la tierra, que somos la luz del mundo. Debemos alumbrar. No se enciende una luz para esconderla, sino para ponerla en un lugar alto para que alumbre a todos. ¿Ve? Nosotros, por lo tanto, somos esas torres de luz. ¿Para qué? Para tu casa, para tu vecindario, para tu región, para tu nación, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Pero el mandato es claro. Primeramente mi casa. Comenzar a ejercitarme dentro de mi casa. Lo segundo, en mi comunidad, en el ámbito donde vivo. Las personas deben de conocer que hay una gracia en mí.
que hay una obra de Dios en mí, que yo soy un hombre de Dios. Eso lo deben de ver las personas. Pero también a los enemigos del reino hay que mostrarles esta luz. Hay hermanos que verdaderamente no tienen en cuenta quiénes son la identidad. Y como no tenemos en cuenta la identidad, hacemos cualquier cantidad de cosas. Amén. Entonces, tenemos que ser llamados a tener un testimonio de gracia para que las personas también puedan venir a esta gracia maravillosa y aceptar la obra perfecta de Jesús el Cristo, que nos ha llamado a nosotros como sus hijos para que le demos continuidad aquí en la tierra. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que la sobreabundante gracia y el favor de Dios esté con todos ustedes hoy y siempre. Amén.